hay algunos mitos que circulan en Chile acerca de la migración. ¿Dónde nosotros vemos más racismo en Chile? Sobre todo en los espacios donde conviven extranjeros y chilenos. Ustedes quizás lo han visto en sus escuelas, con los niños. Han visto también que hay muchos racismos explícitos y también hay como microracismos, que parece que no son racismos porque uno no se ha dado cuenta que lo son. Por ejemplo, yo ya llevo una entidad en la oficina, me dice, al conversar me dice, padre, ¿sabes que en la construcción me dicen como piropo, me dicen como un entidad fuerte, así fibroso, no como nosotros, más musculoso, me dice, padre, me dicen en el jornal, me dicen, tú soy máquina. Porque es fuerte. Entonces, como un piropo. Pero a un piropo le dicen máquina, perdona, la dama, pero se lo cagan. Lo hacen trabajar el doble. Y lo explotan, cargar más saco. Entonces, está lleno de maneras que nosotros ejercemos racismo y discriminación sin darnos cuenta. Bueno, mucha gente circula en los espacios de convivir extranjero y chileno, en la escuela, el consultorio, el barrio, el trabajo, algunos mitos que no tienen ningún asidero en la realidad. Uno de ellos es, por ejemplo, que mucha gente dice en los barrios donde hay muchos migrantes, Santiago Centro, Estación Central, Recoleta, Quilicura, etc., que están llenando las escuelas y ocupan las vacantes de los niños chilenos. La torta muestra con azul los niños chilenos en las escuelas, el amarillo los nacionalizados y con naranjito los extranjeros. Una cifra todavía muy pequeñita. No. Mucha gente asocia a un extranjero que no tiene documento y le dice está ilegal. ¿Es correcto decirle ilegal a una persona extranjera? ¿Por qué no? ¿Cuál sería el término? Eso sí, porque hay dos razones por las cuales no son ilegales. Primero, porque no hay personas ilegales. ¿Se ha fijado que el lenguaje cambió en Chile? Que antes uno decía inválido y hoy dice discapacitado. Que antes uno decía, por ejemplo, que es negro y hoy día dice, no sé, afrodescendiente. O, no sé, un montón de cosas más, ¿cierto? Ha cambiado. O antes sido vagabundo o vago y uno dice ahora persona en situación de calle. ¿Cuál es la diferencia? Que hemos entendido que lo que le está pasando, o por ejemplo otra, uno decía un alcohólico drogadicto y ahora dicen consumo problemático de alcohol y de drogas. Y en lugar de esto tiene la fundación paréntesis, para decir que no es una condición, sino que es una situación. La condición quiere decir que algo que tú puedes cambiar, que lo tienes. El color de tu piel es una condición, el género es una condición, pero lo otro es una situación. Bueno, si tú le dices que tú eres ilegal, estás como aludiendo a la condición de una persona. Y primero, no hay personas ilegales, no existen. Y en segundo lugar, no tener papeles al día no es un delito, no es un delito, es una infracción administrativa. Si usted se le vence su carnet de identidad, ¿comete un delito? Es una infracción administrativa. Y entonces, lo primero es que no hay ningún migrante ilegal. No tener papeles es un delito, es una infracción. Y entonces lo correcto es hablar de personas en situación migratoria irregular. Eso es lo correcto. Ahora, esto es súper importante entenderlo porque hoy día Chile hace algo que es bien particular. Ayer estuve con un grupo de empresarios bien grande y le hablé de esto, y me miraba con ojos grandes, pero bueno, lo dije todo. ¿No? Pero lo que hace el Estado de Chile es que una persona que entró como turista, para poder regularizarse, tiene que optar a una visa, ¿cierto? Y lo hace a través de una visa de trabajo. Es decir, para poder regularizarse, y regular quiere decir tener ruta, acceder a sus derechos, etc., tiene que contratarlo. Y entonces el gobierno, porque hemos trabajado muy de la mano, que ha hecho un muy buen trabajo, este último gobierno en esta materia, se jacta mucho de esta nueva visa por motivos laborales, que facilitan la regularización de las personas. Si yo fuera autoridad, habría hecho lo mismo, pero esconde una trampa. Esconde una trampa. Ustedes tienen derechos porque tienen contrato, porque tienen trabajo. Tengo trabajo, contrato en un colegio, igual tengo derechos. O bien porque son chilenos, tienen derechos. Soy chileno, tengo derechos. ¿Cuál es la base de los derechos? ¿Por qué tenemos derechos? Porque somos personas. Porque somos personas.
por las personas. Y entonces, nosotros, nuestro sistema de regularización de extranjeros desconoce algo que es fundamental, que alguien tiene derechos, no por tener trabajo o por ser chileno, sino por ser persona. Y esto tiene una raíz cristiana muy profunda, que después se secularizó y se hizo parte de los derechos humanos, que es que ante los ojos de Dios, la única comunidad humanamente, la única comunidad relevante es la comunidad de los seres humanos. No la comunidad de los chilenos, los haitianos, los colombianos, incluso los argentinos, ninguna. A los ojos de Dios, la única comunidad, dignidad relevante es la dignidad de ser humano y de persona. Punto. Decir eso a nosotros nos permite, en nuestra oficina, defender ante los tribunales migrantes que han entrado irregularmente a Chile. Migrantes que están cumpliendo condena en libertad y no tienen visa, no pueden trabajar, están obligados a delinquir de nuevo. Es decir, porque lo dice la Constitución, el límite a la soberanía de los estados está en los derechos fundamentales de las personas. Y entonces, y esto, si uno lo puede linkear, vincular a la oración de la mañana, lo de recién, ¿no? A la encarnación. Si uno dice, uno lee el Evangelio y se encuentra con este Jesús que de algún modo disuelve la distinción entre lo sagrado y lo profano, que no hay tiempos, lugares y personas sagradas y tiempos, lugares y personas profanas, sino que hay una sola historia ante los ojos de Dios, que es la historia del ser humano. Por eso que agarra su agenda Jesús y decide todos los días sábados y sana los días sábados. ¿No se acuerdan? O el buen samaritano no es que sea una historia acerca de una persona solidaria. No es el quid de esa parábola. Oye, veo a alguien tirado y me acerco. El quid es que los sacerdotes y levitas, los hombres religiosos, no se detienen porque eran impuros, porque su religión se lo impedía. Jesús acaba con eso. Para decir que por eso que el rostro divino de Dios en la historia es Jesús, el rostro humano, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema aquí? Que lo primero es fundamental, en los derechos de una persona está el hecho de ser humano. Y eso es lo que nosotros defendemos en nuestro boliche, ¿no? O sea, este es un típico mito, que el extranjero viene a quitar el trabajo a los chilenos. Esta foto es en el agro es como la Vega de Arica, que es un mercado precioso. Si alguna vez van, por favor vayan, porque es sencillo, pero tiene las frutas que vienen de los valles, todo muy lindo, y la gente que trabaja ahí son muchos bolivianos, peruanos. Entonces, bueno, ¿han escuchado eso, no? ¿Que el extranjero le quita el trabajo a los chilenos? Yo una vez estaba en una charla en una población con un grupo de señoras conversando, le había explicado esto mismo, termino y llega una mujer así y dice, ¿qué están hablando? De los migrantes. Ah, me acuerdo que el trabajo a los chilenos, justo cuando había explicado toda esta cuestión. Bueno, ¿es verdad eso? Sí. Lo que dices ¿Es verdad? ocurre en la asesora del hogar, que ella, sin completar documentos, a veces la gente te explota. Yo conozco muchos casos. Sí. Pongámosle polémica al asunto. Levanten la mano, ¿quiénes creen que es verdad que el extranjero le quita el trabajo a los chilenos? Uno. Dos. El chileno explota esa... Yo estoy de acuerdo con la profesora, ¿Qué? porque se le paga menos. Se le explota, dice ella. Hay una forma, hay la trampa, usando su concepto. Se le paga mucho menos por el mismo servicio que uno puede prestar. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo una persona extranjera se le paga menos que a un chileno? ¿Cuándo? ¿Está irregular? Está irregular. ¿Es problema que es extranjero o es problema que son unos pillos? Que el empleador es un pillo. El problema es sinvergüenzura. Bueno, es al revés. Miren, fíjense que hay un estudio, hay un estudio de la Universidad de Chile que muestra que la migración no tiene ningún efecto negativo en el mercado laboral chileno, porque para que un mercado laboral se vea afectado en un sector, el 10% de las personas en ese mercado tienen que ser extranjeros. Y en Chile sabemos que la tasa en general es 2,7% y en cada sector es el 1%. Entonces, en términos como económicos, no es verdad que el extranjero le quita el trabajo a los chilenos. Primero. Segundo, tiro la palabra. Un segundo. Mucha gente pro-migrante tiene este discurso que es bonito y tramposo, que dice, mire, la migración es una oportunidad. Los migrantes son una oportunidad para los chilenos. Es verdad.
Ustedes saben que hoy día hay 1,8 hijos nacidos por mujer. Es decir, la fuerza laboral, fuerza de trabajo va a disminuir y Chile va a requerir una fuerza laboral renovada, ¿cierto? Va a poder seguir produciendo y creciendo. Entonces, en segundo lugar, si ustedes ven la CACEN, que vamos a ver después, 2013, y muestra que en promedio los extranjeros tienen más escolaridad que los chilenos. Si ustedes tienen niños peruanos en sus salas, se han dado cuenta que hablan harto mejor que los chilenos, ¿no? Hablan clarito y ordenado, ¿no? Bueno, harto mejor que los chilenos. Después hay ciertos trabajos en algunos sectores que cada vez hay menos disponibilidad de mano de fuerza laboral chilena. Yo cuando hablo con la gente de la construcción me dice, mire, trazadores, albañiles, carpinteros, no tenemos. Entonces cuando dicen, y ahí estuve el martes en una reunión en la Cámara de la Construcción, un montón de empresarios, y todo coincide en que el migrante es más productivo que el chileno. No porque es peruano o colombiano, sino porque alguien que ha dejado su casa, su tierra y todo, tiene una fuerza interior muy grande, ¿no? Es un emprendedor, es un luchador, bueno, entonces no va a venir aquí a perder el tiempo. Entonces, ¿la migración es una oportunidad? Sí, señor, es una oportunidad. Pero ¿cuál es el peligro de decir que los migrantes son una oportunidad? El abuso. Eso es un peligro. Ese es un peligro, abusar de ellos, pero hay otro peligro más. Que las personas no son oportunidades, son personas. ¿Y qué pasa cuando un migrante no es una oportunidad? ¿Qué pasa si Chile, la economía se va a la espalda? El hilo se va a cortar por lo más delgado. Entonces, tenemos muy metido dentro, en nuestra manera de pensar instrumental y economicista, esta manera de pensar que queremos migrantes igual mano de obra barata, pero no te queremos ahí. Por ejemplo, en Arica, si ustedes van al terminal de buses de la ciudad de Arica, van a ver que hay una migración circular muy grande, ¿no? Gente de Perú y Bolivia que viene a la ciudad de Arica a trabajar, porque el tipo de cambio les favorece, y están de lunes a viernes y viven en la población Juan Noé, viven en unos hospedajes truchos, donde muy hacinados. Entonces tú vas al terminal, yo muchas veces he ido temprano en la mañana, tipo 5, 6, para hacer unas combis, unas camionetas, los furgones, y se llevan un grupo de hombres para la construcción. Trabajo informal, sin nada, sin contar nada. Entonces pasan tipo 7, pasan de nuevo y se llevan un grupo de hombres y mujeres a los valles de Arica, de Zapa y Utah a trabajar la tierra, trabajo informal. Y tipo 9 pasan de nuevo y a buscar mujeres para los servicios. Y eso así funciona la economía en parte en Arica, ¿no? Eso es como todos los días. En el rápido, que en el kilómetro 30 en Villa Zapa, no pasa lo mismo. Pero tipo 6, tipo 7, cuando vuelves de La Vega, no es raro, lo hemos visto varias veces en nuestro equipo allá, no es raro ver que la policía empieza como a circular por ahí y a pedir documentos y a hostigar un poco a los migrantes. ¿Cuál es el mensaje? Queremos tu mano de obra, pero no te queremos a ti. Y en nuestra manera de pensar, esta idea instrumental es muy fuerte. Fíjense que el presidente Piñera presentó un proyecto de ley de migraciones nuevo, que fue muy criticado porque su foco era muy instrumental. Es decir, liberalicemos, flexibilicemos la frontera, etcétera, para traer migrantes y traer mano de obra barata. ¿Usted va a decir algo? Sí. He notado algo muy particular, y no ahora, sino que en el tiempo, de que este asunto de la migración nos ha traído a la conciencia convivir con personas de otro color, que para nosotros es muy fácil decir, pero no, yo no lo había vivido. Y le tengo que confesar que ha sido todo un proceso poder, no sé, una tranca, pero de poder relacionarme, ¿no es cierto?, de saber que es un hijo de Dios que es igual. Sin embargo, yo veo a mi niño que es mucho, así como la tecnología, nacen en tecnología, para ellos es lo más natural. Hay algunos prejuicios nosotros los adultos respecto de eso. Y ocurren cosas tan domésticas como en la micro. Va sentada una persona de color y prefiero irme de pie. Y yo llamo un poco a observar eso, y ahí hay una gran sanación, así que me parece que es tremendamente positivo este aporte, esta mirada como profesor de religión, el asunto que estamos viviendo como signo de tiempo, que también lo hemos conversado en estos días. Gracias, profesor. Usted hacía algo, sí. Tengo una idea, puede que esté equivocada, que la opción mayoritariamente que tienen los migrantes es aquellos trabajos que nos gustan mucho a los chilenos. Por ejemplo, las mujeres en cuanto a ser nanas, sí. Los varones
en cuanto a trabajar en construcciones. ¿Por qué digo esto? Porque yo me he encontrado con personas extranjeras que traen títulos y no se les hacen valer aquí. Entonces ellos tienen que trabajar de nada, que tampoco no se les da mucha oportunidad porque no se les confía mucho. Entonces les cuesta, a menos que ellos empiecen de a poquito con cosas itinerantes y empiezan a surgir porque son personas empeñosas. Sí. Y generalmente surgen casi solos, como familia, pero les cuesta muchísimo en ese aspecto. Mucho. Sí, ¿verdad? Porque hay una cosa profunda, muy profunda, que no es menor y que tiene que ver con nuestra cultura, que muchas cosas que nosotros hacemos están como fundadas en la desconfianza. Entonces, por ejemplo, que un extranjero convalide un título es muy difícil, solamente lo hace la Universidad de Chile, es caro, lento y engorroso. Ustedes han visto que los niños haitianos, como no hay convenio con Haití, que puedan convalidar sus años de educación, en Chile es muy difícil y el pueblo tiene la desconfianza. ¿Han visto la vivienda de extranjeros en Chile? ¿Cómo funciona la vivienda? ¿Se han fijado? Los migrantes han venido a rehabilitar barrios que se estaban deshabitando, ¿cierto? Barrios antiguos, barrios medio botados. Entonces, ellos viven fundamentalmente en Santiago en CITES, que era CITES de verdad o CITES hechizos, casonas antiguas o bien galpones reacondicionados, ¿cierto? Tengo una foto más adelante, mira, podéis pasar y después vuelvo, pero creo que está más hacia el final. Esta casa, su casa de facha continua en la población de Nogales, que es una población que hace 8 años atrás, 10 años atrás, es una población básicamente chilena, algunos peruanos y tiene una población muy haitiana, ¿no? Al lado de la parroquia Santa Cruz. Y entonces el vecino compró esa casa que se había quemado, o sea, en 6 millones, y construyó 18 piezas. Y cada uno la arrendó en verde, al texto de una lista de familias haitianas, cada pieza a 180 lucas. Hagan las matemáticas, 180 lucas por 18 al mes, es harta plata. No hay que ser experto en vivienda para saber que eso es irregular. Entonces, ¿por qué la desconfianza? Porque un migrante que está en situación irregular, que no tiene documentos, no puede cerrar un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Está zonado, tiene que pagar caro por arrendar malo. Pero un migrante que sí tiene documentos, que tiene su RUT, que podría arrendar en condiciones justas, no puede hacerlo porque no tiene aval, no tiene historia financiera y no puede pasar 5 o 6 cheques que le piden de arriendo antes. Y aún así se ve obligado a vivir en condiciones muy precarias y muy injustas. Entonces, en la CACEN 2013 muestra que están más escolaridad que los chilenos, pero el punto donde hay mayor precariedad en los extranjeros respecto a los chilenos es en la vivienda y sobre todo en el hacinamiento, por un sistema que está fundado en la desconfianza. Hoy día, 1/3, si no más, pero al menos 1/3 de los médicos en la salud primaria son extranjeros. Porque los chilenos prefieren irse al sector privado, ¿no? A ganar el doble, a funcionar mejor, a ser más fácil. Bueno, ¿se puede volver para atrás? Bueno, por ejemplo, sobre la educación. La gente tiende a pensar que los extranjeros que vienen son menos escolarizados que los chilenos. Falso. Miren, dale. Fíjense, en la barra más oscura es la CACEN. ¿Saben todos qué es la CACEN, cierto? La CACEN, y de la encuesta de caracterización socioeconómica que mide la pobreza multidimensional y todas las cosas. Bueno, fíjense que al 2013 el promedio de años de escolaridad de los chilenos era 10,7 y de los extranjeros 12,6. Dale el siguiente. Por nacionalidad, nacido en Chile, 10,8. Bueno, europeos 14, Estados Unidos 12,8, Latinoamérica más México 13,7, Ecuador 15,2, Bolivia un poquito menos que los chilenos 10,6, Colombia más que Chile 12,6, Argentina 12,3, Perú 12,8. O sea, muchos de los papás de sus estudiantes tienen más escolaridad promedio que los nacidos en Chile. Dicen, otro mito muy fuerte es que los migrantes vienen como a saturar el sistema de protección social y es una carga para Chile, ¿cierto? Bueno, un migrante que tiene contrato
cotiza, paga impuestos, aporta al progreso de Chile y más encima envía a su país las remesas. Bueno, ahí sí están informadas, etc. Sigue más porque para no ir contando tan afiliado, etc. ¿no? Dale. Esto es interesante. En marzo, la Comisión de Defensa del Senado para hablar de migración se citó en Antofagasta y me invitaron a mí a exponer a los senadores. Entonces dije, me preparé y pedí por transparencia, ley de información pública, algunas informaciones para mostrarles a esos senadores que son los prejuiciosos. Se los mostré, no me hice mucho caso, se los mostré igual. Para mostrarles que entre delincuencia y migración no hay ninguna vinculación. Fíjense que, les voy a resumir, pero hoy día hay 42.296 personas en el sistema penitenciario. Esto en verdad hasta el 2015. Entre personas imputadas y condenadas. 42.000. Paréntesis. ¿Han escuchado esto de la puerta giratoria? Sí. ¿Es verdad o mentira? Chile tiene la tercera tasa de encarcelamiento más alta del mundo. O sea, la puerta giratoria es mentira. Bueno, pero aparte de eso. Eso, para que vean cómo a veces uno con lo que lee noticias en la prensa son puras cuñas políticas. Entonces, el 42.200 personas imputadas condenadas. Y de esas, extranjeras son 2.000. Dale la otra siguiente. Y de esas personas, ahí está por nacionalidad, no voy a aburrir por nacionalidad, pero de 42.000, 2.000. De esos 2.000 son el 0,36% de los migrantes en Chile. Y de esos, el 30% no son migrantes, es decir, no son personas con un proyecto migratorio, que vengan aquí con un proyecto a trabajar, etc., sino que son burreros, narcotraficantes que suben y bajan del altiplano al norte con droga. Les digo esto porque algunos políticos, por ahora todavía es rentable la idea de la seguridad, ¿no? Hay que poner más controles, hay que poner más visas. Un colombiano, si va a Chile, que saque su visa de trabajo a su país de origen, le hemos dicho de muchas maneras que eso va a provocar más irregularidad, más tráfico de personas, más violación de mujeres. Bueno, eso es lo que sucede en todo el mundo. Entonces el año pasado me acuerdo, por ejemplo, con la alcaldesa de Antofagasta, que ha tenido un discurso muy fuerte en asociar migración y delincuencia. Le preguntamos en una entrevista que nos hicieron, yo le dije, yo le pregunté a la alcaldesa si es lanza. Porque se ha fijado que en Europa dicen que somos lanza los chilenos. Entonces, chileno igual lanza. Yo le dije, bueno, usted no es lanza, yo no soy lanza, él no es lanza. Hay algunos chilenos lanzas, pero no somos todos lanzas. Entonces, decir colombianos es igual a delincuentes es una generalización muy injusta. ¿Se acuerdan que el programa este de Guardeo en Compañía el año pasado salió un sketch, un chiste que apareció una mujer vestida con un traje con la bandera de Colombia, le pusieron poto y pechuga, así que viene abundante la mujer, y en Antofagasta dicen quita marido, las mujeres le dicen a las colombianas quita marido, que es un machismo que las mujeres cometen. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, la cosa es que esta mujer pechugona aparecía en el programa como narcotraficante y prostituta. Entonces, por supuesto, recibió ese programa 52 denuncias, entre ellas la nuestra, y fueron condenados a pagar. Entonces yo pensaba, imagínense una persona perdón lo que decía, pero de la PDI. Para los hombres la noche, el control fronterizo en el altiplano, en el norte. Una cerveza, viendo la tele, riéndose, y aparece esta mujer. Al día siguiente están en la frontera, y llega una colombiana efectivamente pechugona, así. ¿Qué va a pasar con ella? Lo más probable es que la reboten, la discriminen o piensen que es prostituta, etc. Entonces no hay ningún vínculo entre delincuencia y migración. No lo hay. Cuando ustedes ven en la prensa que digan peruano comete un crimen, no sé qué, el problema es el crimen. No sé qué lo cometió el peruano. Es como decir homosexual comete un crimen, no sé qué. ¿Qué importa que sea homosexual? Es relevante eso, que sea colombiano, chino, hondureño, lo que sea, ¿no? O sea hombre, o sea mujer. No podemos asociar la condición de alguien, asociar la condición a un delito se llama discriminación, se llama xenofobia.